Bien, seguimos con algunos conceptos fundamentales. Te estoy hablando desde Partido Alisa, Mauricio Jorge Yatá. Todos estos conceptos vienen de la organización cívica no alineada Un Mundo, Un Pueblo, de la Liga contra la Corrupción y el Maltrato Público y de toda la experiencia que tuvimos participando en cuestiones sociales, políticas, institucionales, también personales, desde hace 34 años acá en la cuestión argentina, lo que llamo la cuestión argentina. Eh, para que se entienda, hay mucha gente que no sabe cuáles son las funciones concretas que tiene un funcionario político, pero vamos a aclararlas ahora un poco. Yo te voy a leer las dos filminas que tengo acá para saber cómo es que se produce la transformación del sistema de representación o de representación no representativa, porque prostituyeron todas las etapas de la función política, la corporación política, para hacer un negocio para sí mismos, eh, cómo se rompe estos esquemas en las distintas escalas y cómo nosotros podemos rescatarla con una simple transferencia de una sola de las funciones, podemos transformarla en una democracia de participación directa y en una democracia de representación directa. Entonces te voy a leer esto. Naturalmente, las funciones de un político son tres. Primero, censar las necesidades futuras de la sociedad. Segundo, crear, discutir, deliberar y elegir el mejor proyecto para realizarlas de las distintas posiciones políticas que se hicieron, que se presentaron. Y tercero, ejecutar el proyecto seleccionado. Estos son fácilmente entendibles, estos tres elementos son fácilmente entendibles por cualquier soberano. Eh, pero acá hay un problema, que por monopolizar las tres funciones de censar, decidir y ejecutar, por el nivel de prostitución ética y moral que existe en la política, por la corrupción pública generalizada en todas las instituciones públicas, por la inmunidad e impunidad que se han sabido crear los políticos, por la indolencia también social a la que ya nos tienen acostumbrados, se producen desfasajes muy grandes que transforman el sistema institucional, político, el sistema público en un aparato que trabaja sistemáticamente para la corrupción y no trabaja para el bien común, como debería ser un gobierno, como debería ser una administración pública. Esto está muy claro porque cuando nosotros casi masivamente, más de un 90% de los argentinos, cuando terminó el proceso, le dimos el mandato a la corporación política representada por Alfonsín, en vez de transformar un Estado que estaba totalmente desintegrado y funcionando para otro lado, que era el lado de lo que querían las Fuerzas Armadas y las corporaciones internacionales y todo lo demás, lo que hicieron fue absorber todas las funciones, diagramar y sistematizar que la corporación política se quedaba con todo el poder, desplazar a las otras corporaciones, que eran otras 5 corporaciones que de alguna manera, en un tire y afloje de proceso de décadas o de años o de cambio de gobiernos, de alguna manera seguían manteniendo el concepto del bien común como forma de gobierno nacional, provincial y municipal, sin dejar de lado que siempre hubo caudillismo, sin dejar de lado que siempre hubo intereses creados locales e internacionales. Pero una cosa es que funcionen seis grupos de poder, 6 corporaciones en ese tire y afloje, y otra cosa es que se sistematice la corporación política por esa voluntad que nosotros le habíamos dado masiva y que haga lo que quiera. Eso es lo que pasó. Y después, en la época de Menem, Menem lo que hizo fue institucionalizar esa sistematización, desarmando los sistemas de control, desarmando un montón de reparticiones públicas que servían de alguna manera para equilibrar y ecualizar la función pública, y entonces caímos sistemáticamente en un caos
y en una ley de la selva en donde gana el mejor postor. Entonces, todos estamos sufriendo estos desfasajes del sistema de gobierno, mientras ellos se aprovechan de su utilización y potencia en su propio y exclusivo beneficio. Esto se produce porque les dimos carta blanca para que ocupen un cargo y hagan lo que quieran. ¿Cómo lo resolvemos a esto? Cortándole la cadena de funciones y metiéndonos en el medio de lo que deberían hacer por todos nosotros. Esto significa literalmente, sistemáticamente, muy, pero muy fácil de cómo resolverlo, eliminando el punto de elegir. Si nosotros dejamos que ellos censen, creen, deliberen, pero nosotros elegimos, y nosotros como soberanos nos metemos en la decisión, entonces vamos a poder cortar de raíz, casi de raíz, el sistema de extorsión que produce el funcionario político en cada una de las etapas en donde monopoliza el proceso de definición, de creación de proyectos para resolver la cuestión argentina. Y después dejar que se ejecute, sin dejar de lado que vos como soberana, vos como soberano, tenés que gestionar también, o estar cerca de la gestión y controlar la realización del proyecto. Pero simplemente eliminando esta palabra, elegir, y tomando las decisiones, o teniendo la opción de tomar las decisiones nosotros los soberanos, entonces nosotros vamos a transformar el estado caótico, desordenado, ¿está bien?, que funciona para la corrupción en cualquiera de sus áreas, y tener un gobierno, o tener gobiernos, o tener administraciones públicas o privadas que atiendan siempre al bien común y no a los intereses particulares de cada uno. Por eso, ¿quién elige? La gente que sabe hacer, naturalmente. Es decir, vos vas a elegir porque vos vas a ser parte del campo, y entonces, como sos una persona de campo, como es gente de campo, van a tomar las decisiones correctas para su propia área general. Pero también con la conciencia de que el campo nutre al país, le da alimento al país, distribuye la producción agropecuaria en todo el país, y entonces, como persona de campo, vas a tomar las decisiones correctas, que no son políticas, que tienen un marco político, pero que no son políticas porque sos parte del nosotros, que es el soberano. Entonces el ciudadano tiene el poder de votar por sí o por no, por no el trabajo del político. Es decir, al tener gestión, al tener control, al eliminar la decisión, permanentemente vamos a estar sobre el político, con la democracia de participación directa, como pasa en la Ciudad de Buenos Aires, pero todavía recién. Es un bebé que está naciendo institucional al pleno desarrollo de las funciones de la democracia participativa de la Ciudad de Buenos Aires, o también de la democracia de representación directa que estamos implementando desde Partido Alisa. Las cámaras, las asociaciones, las federaciones, los colegios profesionales, los consejos profesionales, los gremios, las entidades vecinales, etcétera, serán, con una democracia de participación directa, las que elijan sus propios caminos y proyectos. Estas organizaciones no deben ser solo para consultarlas, sino para que decidan el rumbo de todas nuestras realizaciones. Creo que con estos conceptos fundamentales que puse en acción cívica, tenés un panorama general de los lineamientos de conjuntos que permiten que nosotros podamos en muy poco tiempo recuperarnos de este caos institucional, público y de corrupción que sufrimos con la cuestión argentina. Gracias, y tenés otros videos para seguir charlando. No te olvides que podés participar
de las deliberaciones en Dialogando para la Acción Social y para la Acción Política, que tenés en www.partidoalisa.org. Gracias y seguimos en contacto.